Vicky Dávila se fue a perseguir enfermos en las farmacias porque, según ella, Petro, el comunista, acabó con el sistema de salud, y creeríamos que la señora está preocupada y que busca que a los pacientes les entreguen los medicamentos, pero la realidad es que sospechamos que no fue hasta allá para defender a los pacientes, para hablar por los colombianos, sino para hacer campaña en contra de Petro, sino porque en medio de sus denuncias solo hace énfasis en hablar en contra de Petro, Petro y Petro. No la hay, le dijeron que no hay. No hay. Ah, mire, y este bromuro de tiotropio, ¿y ese para qué es? Para poder respirar, tiene problemas en los pulmones. Sí. Y si usted no tiene ese inhalador, está Bueno, fregada. sí. ¿Por qué llegamos a ese punto? Contésteme. ¿Qué le quiere decir a Petro? Chao. Chao. Porque, como ella misma lo publicó, el afán no parece ser cambiar a Colombia, sino sacar a Petro y a sus secuaces del poder. Para ella esto es una prioridad, y la razón por la que iniciamos este video con los afanes de Vicky Dávila es para comprender que nuestro periodismo, que debería ser objetivo y neutral para que la información que recibamos no tenga sesgos, en realidad está politizado. Tanta campaña hicieron en sus medios que resultó bastante fácil pasar del periodismo a la política, así como si nada, y tan sesgada estaba que nadie dudó en que sería una candidata de la derecha, del uribismo. Así que es comprensible que los titulares en estos medios sean en contra del presidente Petro, así como Sura Compensar y Sanitas, las EPS que se ahogaron en el gobierno Petro, crónica de una quiebra anunciada. En otras ocasiones sacaron titulares tan estúpidos como estos: por crisis de medicamentos en Colombia, Petro utilizó frase que Chávez exclamó en su momento, tal vez para que cabal se escuche un poco cuerda, cuando dice que destruir el sistema de salud para someter a los colombianos a un régimen comunista es lo que han tratado con Petro a la cabeza, pues la idea es hacerle creer a los colombianos que Petro es el mismísimo diablo. ¿Que Petro le da consejos a Maduro? Calculen. Por algo decían que Petro era el maestro y Chávez el alumno. Lo que se nos hace extraño es que, como lo publicó Gustavo Bolívar el 7 de diciembre de 2024, los personajes que hacían parte de las juntas directivas de las EPS eran el hermano de Vargas Lleras, el hermano de Andrés Pastrana, el hermano de Juan Manuel Santos, con la gran pregunta de por qué el apetito de 3 casas presidenciables por el negocio de la salud. Pero de esto Dávila nunca se dio cuenta. Lo peor es que, como vimos, la señora de siempre se fue a buscar enfermos solo porque hasta ahora se dio cuenta que este sistema de salud está en crisis, pero tiene la realidad tan alterada que parece que olvidó por completo que la salud está en crisis desde hace décadas, pues desde 1993 se han liquidado 117 EPS, 78 por Pastrana, 6 por Uribe, 18 por Santos, 11 por Duque y 4 por Petro. Pero antes de Petro, Vicky Dávila nunca apareció. Los medios también dijeron que Petro utilizó un bajo aumento de la UPC como represalia por caída de la ley de financiamiento. Lo extraño es que es este gobierno el que más recursos le ha destinado a las EPS, y en 2025 serán 100 billones, el presupuesto más alto de la nación. Según Bolívar, este gobierno es el que más alzas le ha hecho a la UPC, pago por capitación en términos reales, y tienen el descaro de decir que es muy poco y se apoyan en las cortes que les hacen el juego. Han cerrado filas para cuidar el negocio, se han girado suficientes fondos para cubrir la entrega de medicamentos. Las farmacéuticas encargadas son criminales, los esconden para producir caos y así ambientar la caída de la reforma a la salud sin importar que muera gente. A octubre de
2022, las EPS debían a las IPS, clínicas y hospitales 23,3 billones que los distintos gobiernos les habían girado. Roban sin fondo, desaparecieron 25 billones de reservas técnicas, no tienen fondo, son voraces, quieren robar más y más, y de 2022 a 2025 la Contraloría tiene 522 hallazgos por 11 billones más. Por eso invierten miles de millones para tener otro relato con ayuda de la prensa y congresistas y partidos financiados por ellos. Y como Vicky no se dio cuenta nunca de lo que estaba pasando en este país, Petro publicó parte del Consejo de Ministros utilizando a los mismos medios para desmentir a la oposición que la crisis de la salud es en este gobierno. Cínicos, miren cómo desde hace 17 años ya la Corte Constitucional analizaba una crisis cada vez más profunda, y luego la prensa y los mismos gobernantes, cuando intentamos solucionarlo, es que nos caen rayos. Por eso la Corte Constitucional sacó la sentencia 7760 hace 17 años, señor presidente de la República, en donde era y respondía a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud. O sea que estamos hablando de hace 17 años. Pero lo más grave de todo, lo culpan a usted, culpan a su gobierno, nos culpan a nosotros. Mire cómo culpaban a Uribe de la quiebra del sistema de salud en el 2010. El Partido Liberal decía con mucha claridad, quieren reelegir una salud enferma. Estamos hablando entonces del 2010, 15 años atrás. Salud, la crisis estaba cantada, dicen las EPS, dicen los médicos, dicen las clínicas. Y por el otro lado, Santos, el gobierno de Santos reconoce, señor presidente, la crisis del sistema hospitalario, consecuencia del desvío de los dineros de la salud. Vea usted entonces, señor presidente, cómo entonces este video del 2003 que podemos ver acá, en este caso. Adelante, las EPS y los hospitales, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, deberán entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. Ya teníamos problemas, señor presidente, con los medicamentos, no es de hoy. Usted lo vaticinó. Hicieron en el 2013 lo mismo que nosotros hicimos el viernes. Exactamente, pero no dijeron nada, ¿no es cierto? Los usuarios de la EPS Capital Salud se quedan por filas para reclamar los medicamentos. Mal uso de las EPS aumenta la crisis. Otro video del 2018. Es muy común ver en los puntos de atención del sistema de salud a los usuarios reclamando, quejándose, haciendo peticiones desesperadas para que les entreguen los medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Es un tema que parece no tener límite, que se ha convertido en otro mal para la salud en Colombia. De esta manera, vemos que esto ha sido reiterativo, desafortunadamente, y siguen estas filas interminables de Medimás en el 2019 en Pereira, o las de Armenia en el 2020, o inclusive las que se presentaban en esta famosa droguerías Cruz Verde porque no daban los medicamentos, o inclusive en Barranquilla. Ahí podemos ver estas largas filas para poder reclamar medicamentos. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿cierto? Pero los medios siguen culpando a Petro. Con letras grandes, el colombiano publicó: la culpa sí es de Petro. Un año de la nueva EPS en manos del gobierno y a la deriva. Un año de no pagar sus deudas. Y ahora Petro le echa la culpa de crisis de medicamentos a Audipharma. Y su directora agregó: Aldo Cadena no duró mucho en la nueva EPS porque rodaron versiones de que estaría cobrando comisión a IPS para darles prioridad en el pago de facturas. Luego llegó Julio Rincón, que tampoco sirvió. Lo sacaron en noviembre de 2024 porque no entregaba estados financieros. Se dispararon las quejas y los indicadores cada vez eran más deplorables. En resumidas cuentas, un año perdido para la nueva EPS, un año de no pagar deudas, y ahora Petro le echa la culpa por el no suministro de medicamentos a los señores de Audipharma, por lo que el presidente Petro le
le respondió: esto es una mentira de nuevo. Aldo Cadena no salió de la presidencia de la nueva EPS por lo que usted dice y que, entre comillas, para salvar su responsabilidad penal. Aldo descubrió que en la nueva EPS, donde estaba un Vargas Lleras en la junta directiva, se encontraron facturas de clínicas y hospitales escondidas y no registradas en contabilidad por 5 billones de pesos, por lo cual, dado el tamaño de la deuda frente a los activos, no había otro camino que la intervención. Y como en Blue Radio publicaron esto, poder total, Néstor, aquí lo dijimos desde el primer día, pero lo dijimos desde el primer día que no es reciente, ¿no? Porque el primer día no es reciente. Los abusos comenzaron hace mucho tiempo, porque el presidente empezó a repetir como alocución de discursos que él había dado antes. Por ejemplo, el de Naciones Unidas, lo recuerdo, nos lo metieron como una locución presidencial justo en el horario del noticiero, porque es que además yo sí creo que aquí hay una cosa absolutamente calculada para afectar los noticieros de televisión, porque realmente eso forma parte de un plan que el presidente de la República, de una disputa que el presidente tiene con los medios, de que según él los medios lo que dicen es mentira, etcétera, y entonces resolvió que la información la da él a las 7 de la noche con un formato de alocución presidencial. Yo realmente nunca había visto nada tan abusivo en relación con la libertad de prensa. Desde cuando Rojas Pinilla cerró los periódicos, yo creo que nadie había abusado tanto contra la libertad de información, Néstor. Pero ponga la tutela, Héctor, póngala. Yo lo voy a coadyuvar. Ahora, no genera honorarios, ¿no? Pero yo creo que la tutela es pertinente. Yo creo que la tutela es pertinente. La misma Luz María Sierra publicó, completamente de acuerdo con Héctor Riveros, desde la época de Rojas Pinilla, cuando el dictador cerró los periódicos, no se había vivido censura igual en Colombia, como es el asalto a los canales privados para tumbarles los noticieros y hacer las alocuciones, por lo que el presidente le respondió de nuevo: no señora, los periódicos escritos son privados y muchos del gran capital, como el que usted dirige. El espectro electromagnético por donde se transmite la televisión es público, propiedad de la nación, es inenajenable y por eso el gobierno tiene derecho a la locución, más cuando en ese mismo espectro público y en los periódicos privados es diariamente calumniado por ustedes.